Todos queremos pagar menos impuestos en esta vida, pero aquí te vamos a dar las claves cómo hacerlo de manera legal. Quédate en este episodio para que las aprendas. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Ya es mayo. Sí. Ya estamos en mayo. Ya es el mes de utilidades. Es correcto. Bueno, para personas morales. Ahí hay un tema que ya más adelante lo hablaremos, Sí. pero ya es mayo. Ya es el mes de cobrar justo las utilidades. Esperen ese episodio más adelante. Ahorita les vamos a estar dejando como varios episodios así útiles que les van a funcionar. Ya sabemos cuáles son los siguientes temas. Pero en mayo seguramente vamos a estar hablando de este tema, de la PTU. Entonces, espérenlo. Sí. Dicho eso, y como justo lo mencionamos en la introducción del video, vamos a hablar un poco de las deducciones. Bueno, el cómo podemos pagar menos impuestos de manera legal es aplicando más deducciones. Pero vamos a hablar un poco de este tema donde normalmente te dicen, oye, a ver, ¿cuál es mi lista de deducciones? Oye, a ver, ¿qué puedo deducir y qué no? Ajá. Oye, a ver, ¿por qué un iPhone sí es deducible? ¿Por qué no es deducible? Ya tenemos un video de eso, pero justo aquí lo queremos hacer como un poquito más claro para todos, donde podamos entender qué sí me puede aplicar a mí, qué no me puede aplicar a mí, por qué sí me aplica a mí, por qué no me aplica, etc. Y bueno, creo que no sé si hay algo que tú quieras decir o nos vamos ya directo a la ley. Creo que nada más importante esto que mencionabas, de que el tema de el pagar menos impuestos no es algo mágico, es algo que sí tienes que poner mucha atención en el tema de los gastos que haces normalmente, en el tema de tus deducciones autorizadas. Entender que esta básicamente, si estás, por ejemplo, en un régimen como pues, actividad empresarial, en el tema de honorarios, si eres una persona moral incluso, tienes que entender cómo es que, dependiendo también del régimen en el que estés, cómo aplican las deducciones, pero es un trabajo que sí tienes que hacer, donde debes de cuidar que sí tengas facturas de tus gastos, si no, por más que deduzcas, pero no tienes comprobantes fiscales, pues siempre va a ser un no deducible y vas a pagar incluso muchísimo más impuestos. Sí, o sea, aquí creo que, y esto ya se puso como muy terapia, o sea, pero creo que debemos de estar como conscientes de que en temas de impuestos somos corresponsables todos. Si tienes un contador, el contador es corresponsable porque te tendría que dar una buena asesoría de qué sí puedes deducir, qué no puedes deducir. A ti te tiene que quedar claro por qué sí, por qué no, etcétera. Si no tienes contador, entonces el único responsable de que estés pagando mucho o poco puede ser tú. Hay lugares y hay momentos en los que sí no te puedes mover a ningún otro lado porque no tienes más que hacer, pero entonces es explorar otras alternativas. Es correcto. Y bueno, creo que aquí lo importante que tenemos que tener claro es qué menciona la ley. Generalmente cuando estamos en la asesoría o en la vida diaria, creo, siempre cuando hablamos del tema de qué podemos facturar y que no sean sueldos y salarios, siempre vamos a hablar como de, es aquello, o siempre este comentario de, puedes deducir aquello que te genere, no es cierto. Estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Eso es lo que siempre vamos a escuchar. Ajá. Sin embargo, tenemos que tener que claro que en la ley sí hay una distinción entre personas físicas, personas morales y en las morales incluso entre los regímenes. Entonces, en el tema de las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, y ya creo nada más sí, porque el arrendamiento lo menciona tal cual como es, nos menciona que sean gastos que nos generen ingresos, que sean estrictamente indispensables para la obtención de ingresos. Ese es un tema como muy ambiguo porque cualquier cosa que de alguna forma puedas encasillar o encaminar a que te genere un ingreso, pues es un gasto deducible. Por ejemplo, creo que un ejemplo común que nosotros damos justamente es pues todo esto que ustedes no están viendo todo, pero todo lo que hacemos para la grabación de este contenido. Al final de cuentas, nosotros sí somos un despacho de contadores que tenemos clientes que nos dedicamos a hacer contabilidades e impuestos de personas físicas y personas morales. Sin embargo, el tema de tener un podcast nos ha ayudado a tener asesorías y tener otra fuente de ingresos. Entonces, nosotros como personas físicas, digamos, nosotros hacemos este tema de la compra de todo este equipo, aunque sí seamos contadores, sí es un gasto estrictamente indispensable porque sí nos está haciendo obtener un ingreso. Es correcto. Y aquí creo que debemos de partir de dos cosas. Ser persona física, ser persona moral, porque las reglas del juego no son iguales para ambos. Es correcto. Para las personas físicas con actividad empresarial específicamente, la ley nos dice que van a ser deducibles los gastos que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en términos de esta sección. Eso nos dice la ley. Si nos vamos a lo que nos dice para las personas morales, es completamente diferente y sí hay ahí una
un truco, una magia. Porque nos dice para las personas morales del régimen general que tienen que ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y ya si estamos hablando de reciclo, tanto para personas físicas como para personas morales, si no me equivoco es el mismo texto en la ley, SIM, y dice que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta sección. Es correcto. Entonces, es importante identificar si somos persona física, persona moral y en qué régimen estamos para saber si estamos en reciclo o no. Siendo y saber qué vamos a aplicar. Ajá. Dicho esto, ¿por qué nos debe de importar cada una de estas cosas? Porque para las personas físicas con actividad empresarial, sí nos dice que deben de ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que vas a pagar impuestos. Pero para las personas morales, les decía que nos dice ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. ¿Dónde están los fines de la actividad del contribuyente? Justamente aquí se podrían preguntar, ¿dónde veo eso? No es en la constancia de situación fiscal, no, ahí no viene, va a venir en su acta constitutiva. Justamente, creo que generalmente es el punto 2 donde viene el objeto. Ahí dice, la sociedad se dedicará a, y viene enlistado todo, o sea, literalmente desde abrir y cerrar cuentas bancarias, comprar activos. Pedir préstamos. Todo, y ahí debe de venir especificado qué se puede y qué no puedes hacer. Si, por ejemplo, llamémoslo así, tu objeto social no dijera el tema de cuentas bancarias y tú abres una, en estricto sentido, siendo como muy apegados a lo que dice la ley. De entrada no te van a dejar abrirla. Esa sería una. Y la segunda, si la tuvieras por alguna razón, es que las comisiones bancarias no serían deducibles porque no vienen dentro de tu objeto social. Entonces, suena como muy caótico y muy, tal vez incluso ridículo este ejemplo, pero tan importante es el objeto social. Entonces, anteriormente, y aquí hay como muchas reglas que van cambiando con los años, porque anteriormente era muy común que si decías, voy a hacer una constructora, decir, está bien que vayas a hacer una constructora, pero también ponle que vas a vender zapatos y vas a vender paletas y vas a hacer servicios de arquitectura y servicios contables. Aunque tú te vas a dedicar a la construcción, pero era porque anteriormente esa era una recomendación que creo que tanto notarios como contadores podían hacer. Cuando pasa la reforma del outsourcing, nos mencionan y dicen, no, pues debe ser lo que viene en tu acta, no lo puedes subcontratar. Y entonces muchas empresas también volvieron a cambiar su objeto y lo fueron haciendo un poco más específico, conciso. En algunos puntos se pudo haber llegado hasta ser ambiguo, pero que no especificaba que ya no te dedicabas a vender zapatos y hacer contabilidades, sino nada más eras un tema de construcción. Entonces sí es muy importante que desde incluso si eres una persona física que ya tiene actividades o que quieres iniciar siendo una persona moral porque tal vez al mercado al que vas te pide una persona moral, sí tengas claro qué tienes que poner en tu objeto, que no es nada más de, que lo que ya tiene el notario, que es genérico de todas las empresas, lo pongas, sino sí ser específico en algunos para que puedas tener un mayor margen de deducciones. Sí, o sea, y aquí es donde entra una asesoría inicial, porque justamente tendrías que saber a qué es a lo que te vas a dedicar, cuáles pretendes que sean tus gastos. Por ejemplo, este es un ejemplo muy normal cuando hablamos de este tipo de cosas, una gasolinera. Que normalmente dicen de que, oye, ven y te regalamos boletos para que te vayas al cine o te regalamos un boleto para que te ganes la rifa de un coche, etc. Incluso Cinépolis lo hace, que compras en la dulcería y estás participando para la rifa de un Audi, porque siempre es un Audi. Sí. Entonces, justamente todo esto tendría que estar incluido dentro del objeto social que tienen en su acta constitutiva con una redacción mucho más bonita pero con el objetivo de realizar promociones, vamos a hacer rifas, para lo cual pues se tienen que comprar los regalos que se van a dar, ¿no? No, o sea, algo similar a eso, pero sí tendría que estar incluido en el acta constitutiva. Es correcto. Entonces, es importante, si son personas morales, que sí le presten un montón de atención al acta constitutiva. No es nada más llegar con el notario y decirle de que, oye, dame un acta constitutiva con todo, ¿no? O sea, sí debes de prestarle atención a eso. Sí. Y esto justo porque te va a marcar tu lista de deducciones. Ahora bien, esta famosa lista de deducciones. ¿Cómo nace? ¿Dónde me la encuentro? Spoiler alert, no existe. Sí. Esto es importante. No existe una regla de qué puedes deducir y qué no. O sea, vamos a usar el mismo ejemplo nosotros como contadores. Digamos, si un despacho externo llevara nuestra contabilidad y no tuviera este contexto, que vamos a hablar también del contexto y la materialidad, de que hacemos contenido y ve una factura de cámaras, de luces, de micrófonos, pues diría, pues ustedes son contadores nada más, porque compraron eso
sería no deducible, en estricto sentido, si no tenemos este contexto. Que básicamente el contexto es el saber qué hacemos, cómo lo hacemos, a quiénes le vendemos, quiénes son nuestros clientes, por qué lo hacemos de esa forma. Digamos, este plus que le podemos dar a nuestro servicio, a nuestros bienes que vendemos y demás, y agregarle algo, puede ser, por ejemplo, hace poquito compramos una memoria RAM para nuestro servidor, y dentro del paquete de la memoria RAM venía un pulparindo. Ya mención pagada aquí. Pero venía un dulce que dices, está interesante el detalle. O sea, como que no te lo esperas, pero venía. Entonces, ese gasto, sí, ellos pues venden, vamos, es una empresa que vende cosas de tecnología y agregaron un pulparindo, es un gasto deducible, tal vez porque sí viene dentro de, o sea, parte de su promoción de negocios. Sí, aquí es súper importante entender el cómo hacer las cosas, y en este mismo ejemplo que les está diciendo Arturo de nosotros, no es únicamente el decir, pues ya queremos hacer un podcast y todo tiene que ser deducible. Aquí ya es como meternos en temas mucho más legales, porque existe algo que se llama razón de negocios, donde básicamente nosotros tenemos que hacer razonables nuestros gastos con los ingresos, y aparte debemos de poder identificar cada uno de nuestros gastos con alguno de los ingresos que tenemos. En estricto sentido, o sea, a veces sí se cumple, a veces no se cumple, porque también existen algunas tesis, tesis, donde justamente mencionan que el tema de la razón de negocios es como un poco complejo, porque sí está en la ley, pero está un poco ambiguo, donde la materialidad incluso ni siquiera está en la ley, spoiler. Entonces, al final como que tú mismo tienes que ir pudiendo identificar si sí se relaciona con un ingreso o no. O incluso hay algunas tesis que dicen que puede ser únicamente con la esperanza de generar un ingreso. ¿Por qué? Porque yo puedo querer comprar 100 termos, pero en realidad a mí no me consta que los voy a poder vender, pero sí tengo la esperanza de generar ese ingreso. Claro. Entonces, hay que tener eso en mente también. Y esta lista de deducciones, pues básicamente nos toca en esta parte de ser como corresponsables, armarlas o a ti solo, porque tú sabes cómo haces tu negocio, o armarla un poquito en conjunto con tu contador para poder entender, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Que yo soy contador, pero mi proceso de venta implica que yo invito a mi cliente al restaurante que él me diga, yo ahí le platico, ahí tenemos nuestra asesoría inicial, yo conozco su negocio, con base en eso emito mi propuesta de servicios, y ya una vez que está la propuesta de servicios, el cliente acepta si trabajamos juntos o no. Aquí tenemos la esperanza de generar un ingreso, sí. Estoy yendo con un cliente, sí. ¿Es un viático? No. ¿Es una presentación de negocios? Sí. Entonces, ¿sería un gasto de ventas? Sí. Por lo tanto, no nos aplicaría tanto el tema del 8.5% que de repente se menciona en los viáticos, que sea hasta 750 pesos, etcétera. Esto no nos aplicaría tanto porque no tiene la naturaleza de ser un viático, sino que es un gasto de venta. Y aquí es muy importante esto que mencionas, porque parte del cómo, qué lo va a limitar a que sea un viático y que tengas que tener esas limitantes, es la parte de la contabilidad, ni siquiera la propia factura, porque al lugar donde vayas van a ponerte siempre servicios de alimentos o comida, lo que sea, y a ellos no les va a interesar si la pones en compras, en gastos de venta, en gastos de administración y en qué cuenta. La verdad es que eso no le va a importar ni al que emite la factura, y en el SAT, como usan un código, pues en teoría nada más es un tema de algoritmos. Sin embargo, es muy importante que en tu contabilidad sí esté bien contabilizado. O sea, que si es un consumo, por ejemplo, en el mismo lugar donde tú vives, pues que se considere como justamente toda esta explicación que dio Eric, de que sea un gasto de venta con esa naturaleza y que así venga plasmado en contabilidad. O sea, no que diga, pues es un consumo, se va a viáticos. No, sí tienes que considerarlo como un gasto de una presentación de negocios. Otro ejemplo, tenemos que hablar de un nuevo proyecto que vamos a tener, pero es tan confidencial que no se puede platicar en la oficina. Tenemos que crear una oficina externa para poder platicarlo, sí. Podría ser rentar un cowork, podría ser rentar un Airbnb para tener ahí la reunión, o podría ser ir a un restaurante. Al final, todo esto en realidad no sería ni viático ni sería nada similar, sino que sería un gasto de administración, por ejemplo, porque estamos teniendo reuniones para planear proyectos, para planear movimientos en la empresa que no se pueden tratar en la misma empresa por sí mismos. Entonces,
es importante identificar todo esto porque si tú llegas y nos preguntas, oye, ¿un piano es deducible? La pregunta normal va a ser, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué utilizas el piano? Ah, ¿lo toco solo por hobby? No es deducible. ¿Lo toco porque con él doy conciertos? Sí es deducible. Es importante mencionar todo esto porque un piano, un iPhone, una compu por sí sola puede ser o no ser deducible. Es como correcto. La deducción de Schrödinger. Es y no es hasta que lo defines. Es correcto. Entonces, tema también importante, al final nosotros no podemos decir nada más de que, bueno, a ver, es que si en este gasto SAT yo te juro que me fui con un cliente. Porque pues el SAT puede que no te crea, ¿no? No es que sea mala onda el SAT, pero pues normalmente no tiende a creerle al contribuyente. Entonces aquí entra la materialidad. Sí, básicamente esto, como también mencionaba Erika hace ratito de un spoiler, no existe definido en ley, no existe en ningún lado, solo es algo que todos sabemos que debe de existir. Una cosa medio extraña, pero así funcionan las leyes mexicanas. Sí. Y básicamente aquí es cualquier evidencia que puedas tener de los gastos que estás haciendo. Desde un correo, una bitácora, tu agenda, fotos, que esa es como de las más valiosas o válidas dentro de una revisión, porque ahí no puedes alterar, o sea, como que sí tienes que tener, por ejemplo, nosotros generalmente cuando hacemos alguna reunión con un cliente en algún lugar en específico, tratamos de poner, o sea, ya sea por la comunicación por WhatsApp o por correo, después creamos un evento dentro de nuestros calendarios y tratamos de poner el lugar donde va a ser la reunión, para que justamente si quisieran revisar qué estábamos haciendo un tal día a tal hora, pues tendría que ser en ese lugar. Incluso nosotros, en nuestro caso, que sí tenemos redes sociales, si subiéramos alguna historia dentro de Instagram, pues digamos que ahí daría como más evidencia que estamos en un lugar en ese momento. De hecho, también existen otras tesis donde hablan de este tema de la materialidad y de que el SAT no te podría pedir algo que no tenga que ver con ese gasto que tú estás teniendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de servicios contables, una forma de poder soportar que sí estás teniendo el servicio contable, pues es todo este intercambio de correos donde, oye, porfa, mándame tu contabilidad. Oye, te confirmo de recibido tu contabilidad. Oye, tengo estas dudas de tu contabilidad. Oye, aquí están tus impuestos, por favor, págalos. Oye, ya pagué tus impuestos, etc. Pero aparte también existe una propuesta de servicios que le da pie a todos estos servicios que nosotros prestamos normalmente. El SAT, en este caso en específico, no nos puede obligar, por ejemplo, a que nosotros le enseñemos una foto de los impuestos, porque no hay una foto de los impuestos, es algo abstracto. Claro. Justo a esto se refiere, donde nosotros tenemos que ver qué sería lo razonable conforme a lo que estamos haciendo para poderle decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Yo sí se lo estoy entregando a mi cliente, oye, ¿sabes qué? No es algo que yo me esté quedando. En algún momento, por ejemplo, teníamos una asesoría con una persona que vende Porsche. Y hablábamos con él de, oye, a ver, pues dinos cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Y él nos decía, no, pues es que yo normalmente cuando les entrego el coche a mis clientes les puedo entregar de que una cartera o les puedo entregar de que una botella de vino o les puedo entregar, no sé, una suscripción a Spotify, etcétera. Y todo esto, si él puede comprobar que en efecto se lo dio al cliente al momento de la entrega del auto, sería deducible para él porque es como él hace las cosas. Sí, como mencionábamos, es muy importante que definamos muchas cosas. El tema de, primero, si llevas un contador o no, o un equipo contable dentro de tu empresa, ustedes van a ser los responsables de qué definir o no. De ahí, si es un contador externo, que puedas permearlo de todo esto que haces en tu negocio. O sea, a veces nosotros como contadores externos, porque nos puede llegar a pasar a nosotros, es el de, por ejemplo, alguna vez fue de, oye, ¿por qué estás haciendo deducibles unos tampones o toallas femeninas? Y era un restaurante que dijeron, nosotros lo ponemos en los baños de mujeres. Ok, lo entendemos. Pero es entender el contexto del negocio. Entonces, una cuna. También. Es, si tú puedes permear y darle todo el contexto que puedas a tu contador, en específico, tal vez los externos, de cómo haces tu negocio, vas a poder aumentar tus deducciones. Aquí también dependerá si tu contador acepta o no. De ahí dependerá de cada quien, cada criterio de contador, porque dependerá de cada uno realmente. Pero tal vez si tú crees que no estás haciendo deducible algunas cosas porque no están entendiendo tu contexto, tal vez es momento de analizar opciones. O que puedas ir viendo cómo tal vez sí encaminar tus deducciones a que sí sean deducibles y que tu contador entienda todo lo que haces. Entonces, aquí, nosotros realmente somos como muy abiertos en esta cuestión. Si quieres una asesoría, si vas iniciando o ya llevas unos años pagando impuestos y tal vez crees que sean muchos, creo que puedes tomar una asesoría con nosotros en nuestra página que
ahorita no sé dónde decirles dónde está porque está en mantenimiento y están cambiando algunas cosas, o en la descripción de este episodio, ahí van a encontrar Impacto Fiscal a tu Medida. Básicamente es nuestra historia donde durante una hora podremos hablar y conversar acerca de estos temas que te pueden llegar a conflictuar un poco. Este tema de adulto independiente, donde tienes que pagar impuestos, creo que vamos a hablarlos ahí y pues básicamente la intención de esta asesoría, de este Impacto Fiscal a tu Medida, es que puedas irte sin dudas. Esa siempre ha sido nuestra idea, pero en este tema de renovación de, spoiler alert, casi 5 años, cumpliendo en este 2024, pues justamente es que podamos mejorar el servicio de las asesorías. Sí. Creo que es todo por este episodio. Sí, es todo. Vale, perfectísimo. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, YouTube y TikTok. Sí, y Reddit. Y Reddit, me faltó. Sí, repetí, creo que una por ahí. YouTube. Ajá. Ajá. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.